Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de su podcast Cafetaleros. En este día estaremos hablando de un tema muy complejo, realmente. Em, Pasa que quise traerlo a la mesa de nuestro podcast, porque realmente es algo que mucha gente ignora o realmente nuestro sistema actual no le toma importancia real a lo que significa. Entonces, en el día de hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo del tipo de inteligencia que existen en el ser humano y nos apoyaremos en la teoría de Howard Gardner. ¿Tú sabías que existe más de una inteligencia? Bueno, el día de hoy aprenderemos un poco más sobre eso. Bueno, comenzamos con la primera, inteligencia lingüística. Inteligencia lingüística es nuestra habilidad para usar el lenguaje, ya sea hablando, escribiendo o incluso gestualizando para comunicar algún mensaje. Los escritores, poetas y oradores son un ejemplo vivo de este tipo de inteligencia. ¿Cómo influye la inteligencia lingüística en nuestra vida diaria? Bueno, la inteligencia lingüística, como muy bien acabamos de leer, es básicamente la forma en cómo tú sabes comunicar un mensaje. Tú sabes cómo utilizar las herramientas, ya sean visuales, gestuales, lo que sea, para dar algún tipo de mensaje. Entonces, esta inteligencia es muy importante ya que nos permite tener una buena comunicación y además un buen entendimiento en las comunicaciones. Em, el día de ayer tuve una experiencia muy nutritiva con una persona magnífica que ella ¿cómo se puede decir? Se dedica a algo de comunicaciones o algo así, no me recuerdo muy bien. Y realmente es algo tan increíble lo que tú puedes llegar a hacer hablando de la manera correcta. ¿No les pasa a ustedes muchas veces que de repente, no sé, están en una conversación, en algún tema, lo que sea, y de repente dicen algo y al tiempo, a los días, al momento, no sé, después de que sucede eso, piensan como, wow, creo que tuve que haber dicho esto, o creo que fuese mejor si yo fuera puesto este punto de vista, no sé, algo así. Bueno, todo este tipo de cosas se trata de la inteligencia lingüística. ¿Por qué? Porque muchas veces la inteligencia también es afectada por otros factores, ya sean factores emocionales, factores del entorno físico donde estás, que te sientas seguro o no, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas, pero aquí lo importante es que estamos hablando sobre este tipo de inteligencia. La inteligencia lingüística es ese momento cuando tienes la certeza de lo que quieres decir y cómo lo quieres decir. Es algo muy bonito y pues alguna cosa que se puede utilizar para entenderla o aprenderla o mejorarla, no sé, es leer, es consumir materiales que hablen de charlas, ver personas cómo hablan, qué gestos usan, qué palabras dicen, porque hay un lenguaje que va mucho más allá de las simples palabras. Es algo que de hecho yo siempre digo a todas las personas. Cuando tú aprendes un lenguaje o cuando tú estás aprendiendo, sí, algún lenguaje nuevo, las palabras son lo de menos. O sea, las palabras, la gramática, lo que tú quieras, eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque lo que realmente te va a llevar a la comunicación es la forma de cómo tú haces el delivery para ese mensaje, ya sea un chiste, ya sea una historia, ya sea lo que sea. No sé, quizás te ha pasado también que has escuchado algún chiste de alguna persona y lo hace muy bien y de repente lo escuchas de otra persona y quizás no te causa gracia porque ya lo escuchaste o algo así, pero quizás vamos a ponerlo en el escenario viceversa donde
ya lo escuchaste, pero lo escuchas de otra persona, pero esa persona tiene un mejor delivery o hace eh, una mejor preparación, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho, mucho, mucho más allá dentro de la comunicación, más allá que las palabras. Las palabras son simplemente una herramienta. Eh, Así que bueno, ahí tenemos uno, inteligencia lingüística. Como, bueno, es que no sé qué puedo decir acerca de esto. Me gustaría traer algún comunicador social más adelante para que debatamos este tipo de cosas porque estas cosas son muy, 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 muy interesantes realmente. Y es muy importante entenderlas porque hay personas que tienen algún tipo de inteligencia un poquito más avanzado que otros y eso no quiere decir que está bien o está mal, es simplemente como son. Así que esto, este capítulo es para eso, para ayudarnos a entender cómo somos nosotros, porque el hecho de ser bruto, quizás tú puedes ser bruto o puedes ser un poco lento en alguna cosa, pero puedes ser muy rápido en otra cosa que la persona que te deja lento o bruto, pues no lo es en esa. Así que bueno, pasamos a la segunda, inteligencia lógico-matemática. Para aquellos que disfrutan de los números y las soluciones lógicas, la inteligencia lógico-matemática es su fuerte. Desde matemáticos hasta programadores, esta inteligencia es la clave para muchas profesiones. ¿Qué desafío enfrentan las personas con alta inteligencia lógica matemática? Bueno, yo soy un ingeniero de sistemas, eh, muy orgulloso de mi carrera, realmente. Eh, y puedo decir que como ingeniero de sistemas no soy una persona amante de los números, no me gustan mucho los números, más sin embargo, en el proceso de mi carrera tuve que adaptarme a ellos y aprenderlos y realmente son muy bonitos cuando logras hacer ecuaciones diferenciales, eh, derivadas, ¿cómo es? Parciales no, bueno, tienen muchos nombres, hay muchas cosas que quizás ustedes, que alguna persona que estudie alguna carrera que tenga que ver con números me entenderá. Pero algo que sí me gusta mucho son las soluciones lógicas. Yo siento que mi mente trabaja de una manera muy lógica y eso es algo que tiene un desafío para mí muy fuerte porque siempre cuando yo quiero hacer algo, yo busco la manera más eficiente de hacerlo. O sea, me pongo distintos escenarios donde, bueno, hago pruebas mentales donde veo cuál sería la mejor opción para mí de acuerdo a mis necesidades. Obviamente no tengo, o sea, no hablo nada del dinero que hay, el más barato, o sea, porque eso es lo de menos, pero la cuestión es de acuerdo a mis necesidades, qué es lo que más me importa en ese momento o cuál es mi prioridad. Y eso es algo que, wow, hay veces que es muy bueno porque se logra tener buenos resultados, pero hay veces que es muy malo porque cuando no ves el resultado claramente, porque este tipo de personas como yo, tenemos que ver un resultado claramente o si no, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, eso será un desperdicio, o quizás no vale la pena, o bla, bla, bla. Entonces, algunas veces como, nos pone una pared donde no nos permite dar como el siguiente paso, porque no vemos la lógica que tiene. Programadores, bueno, desde matemáticos hasta programadores. Una de las cosas que me encanta más de mi carrera es ser programador. Cuando comencé a ser parte un poquito del equipo de Plaxi o de la gente de Plaxi, me gustaba mucho la programación y por esa razón logré ser un ambassador, ya que siempre me gustaba compartir mucho del contenido que hacía. Y una de las cosas que tienen los programadores es esa forma de resolver un problema de una manera tan lógica y tan diferente que te vuela la cabeza. O sea,
creo que es algo muy bonito porque te vas, o sea, vas entendiendo cómo el cerebro de otra persona ve una salida que quizás tú no la ves. Y es muy bonito eso, porque la lógica es, como lo dice, la lógica matemática. Es como, ok, yo necesito, no sé, vamos a decirlo de esta manera, yo necesito un resultado de 10. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, 5 10. Ok, ¿qué pasa si yo hago 8 más 2 10? ¿Qué pasa si yo hago 7 más 3 10? ¿Qué pasa si yo hago 9 más 1 10? ¿Qué pasa si yo hago 11 menos 1 son 10? O sea, hay muchas maneras de cómo lograr ese resultado. Entonces, ahí es donde la lógica entra en acción y obviamente una manera de ponerlo en práctica es practicando matemáticas, practicando programación. De hecho, la programación es algo que no necesitas exclusivamente ser un matemático. Obviamente no te voy a decir mentiras. Yo soy ingeniero de sistema, he trabajado como programador también y obviamente tienes que ver matemáticas. Es algo que es parte de, pero no es matemática como la que viste en la escuela o matemática como la que viste en la universidad, que no tenía sentido ni nada. Aquí sí tiene sentido porque tú la estás viendo aplicada a lo que va. Por ejemplo, de repente tienes que hacer un cálculo para X cosa. Bueno, tú ves el resultado en el campo real de lo que estás haciendo, no ves solamente un número. Así que realmente es una de las inteligencias más bonitas que hay, a mi parecer. Bueno, seguimos con la siguiente. Inteligencia espacial. ¡Wow! Esta inteligencia es muy loca. Un momento para el café. Bueno, inteligencia espacial. La capacidad de visualizar objetos y espacios es lo que define la inteligencia espacial. Arquitectos, pilotos son algunos ejemplos, además de los sastres, porque también lo quiero agregar. ¿Cómo podemos, cómo podemos mejorar nuestra inteligencia espacial y por qué es importante? Bueno, la inteligencia espacial, como muy bien lo dice, visualizar objetos y espacios para definir algún objetivo o hacer algún diseño, no sé. Creo que aquí entran, como lo dice la definición, arquitectos, pilotos, diseñadores, sastres, etcétera, etcétera. Y quiero contarle una historia muy bonita de una persona que conocí también ya hace mucho tiempo que trabajaba como sastre. Y ella creo que ya tiene actualmente una marca de ropa, porque es emprendedora también. Bueno, lo que toca en nuestra situación actual. Em, Y wow, o sea, algo que me volaba mucho la cabeza es cómo tú tienes una, una capacidad mental de ver algo plano y en tu mente moldearlo de forma 3D o de forma que tú veas cómo va quedando, cómo va haciéndose, o sea, porque, por ejemplo, si hablamos de un sastre no es que él pone un maniquí y bueno, y ahí va haciendo la ropa, cosiendo y bueno, ahí va viendo, bueno, aquí no, o sea, él hace la cosa en una tabla plana o algo así, bueno, no sé si me estoy equivocando, pero generalmente es lo que he visto y los resultados son demasiado brutales. Y además de, no sé, hablemos de un diseñador o de una persona que le encanta el arte o un dibujante. O sea, yo cuando estaba en la escuela, me gustaba dibujar mucho. Y en ese caso, o en ese entonces, yo aprendí mucho acerca de la inteligencia espacial, porque cuando tú estás dibujando, tú eres, bueno, con una hoja y un papel, bueno, una hoja y un papel, con un lápiz y un papel, tú eres tú con eso. Entonces tú, el papel, tienes que ver exactamente las dimensiones y los trazos que tienes que hacer y todo eso. Y me quedo muy impresionado de cómo hay gente que lo hace. Yo duraba muchísimo, pero muchísimo haciendo un dibujo. Y hoy en día
veo videos donde hay unas personas que comienzan, y de hecho creo que ese es un tipo de dibujo que es como no levantar el trazo o el lápiz o lo que sea que estén utilizando para dibujar, y comienzan con una línea y ahí van y no sé qué y tal, ¿verdad? Un video de 15 segundos y de repente, madre, dibujo que yo quedo como que, ¿what? O sea, ¿qué es esto? O sea, es demasiado, demasiado loco y demasiado genial cómo esa gente tiene esta capacidad. Eh, bueno, una de las cosas que yo pudiese decir que se puede entrenar esta capacidad es haciendo dibujos, creando cosas, maquetando, no sé, no tengo mucho conocimiento en esto, pero sí sé que esas son cosas que te pueden ayudar a ello. Así que si te interesa la inteligencia espacial, no del espacio, espacial de el espacio físico, no sé cómo decirlo. Bueno, quise decir un chiste, pero no me salió. X. eh, pero sí, es muy bonita. Ahora, tenemos aquí otra más. Inteligencia inteligencia corporal ¿qué dice aquí? Inteligencia corporal sinestésica. La inteligencia corporal sinestésica nos permite usar nuestro cuerpo con una precisión y habilidad. Inteligencia corporal sinestésica. La inteligencia corporal sinestésica nos permite usar nuestro cuerpo con precisión y alta habilidad. ¿Ok? Atletas y bailarines son unos maestros en esta área. ¿Cómo esta inteligencia puede beneficiarnos más allá del deporte o actividad física? Ok, esta es la inteligencia que va con el cuerpo, la precisión y la habilidad. Bueno, como ex atleta, yo cuando estaba en la escuela, en el liceo, yo practicaba natación y sí, sí, es muy importante este tipo de inteligencia ya que va muy arriesgada con el cuerpo y los músculos para tener una habilidad o un desempeño en alguna actividad que hagas. Atletas y bailarines, sí, yo creo que son una excelente definición. Por ejemplo, tenemos atletas como Michael Phelps, que es una persona, un nadador que quizás muchos conocen por sus récords, y tiene que tener una alta inteligencia corporal cinética para lograr grandes hazañas. Y esta inteligencia se basa más que todo como la conexión que tú tienes con tu mente, cuerpo y músculos. Cuando tú logras tener eso, tú logras ser un poquito más, eh, un poquito más ¿cómo se puede decir? Un poquito más, eh, lograrás tener un poco más de desempeño a medida de que la vayas desarrollando. Y además, cómo esta inteligencia puede beneficiarnos más allá de eso. Eh, Creo que esta inteligencia va mucho también con la capacidad de reacción corporal que tengamos. Por ejemplo, no es un, no es un, se puede decir, no es un misterio que, por ejemplo, yo soy gamer, me encantan mucho los videojuegos y no es hoy en día algunos pueden ser tratados o existen categorías de juegos que son tratados como eSport, que son deportes electrónicos, pero no es una mentira para todos saber que ese tipo de personas que hace eSport tiene una capacidad visual de detalle, de la visión demasiado desarrollada. Hay veces que yo de repente estoy mirando aquí la pantalla y de repente veo que pasa algo así o entra mi gato o no sé, cualquier cosa. O de repente estoy viendo la misma pantalla, pero estoy viendo el punto del medio, por ejemplo, y de repente yo veo que pasa algo así y es como un estilo Sharingan que se te activa y la vista se te va
hacia abajo y lo ves completo. Esos son tipos de inteligencias que se pueden comparar con esta corporal cinéstica, porque son habilidades de precisión que van con el músculo, la mente y tu cuerpo. ¿Cómo nos pueden beneficiar? Bueno, de la manera de tener un poquito más de salud física, obviamente, y reflejos, tener un cuerpo mucho más sano, tener mejor rendimiento en otras áreas fuera del deporte, porque, por ejemplo, a mí yo soy una persona, a mí me gusta el gimnasio, actualmente hago mucho ejercicio también, pero yo soy una persona que me gusta más el rendimiento cardiovascular. O sea, siento que para mí es más importante, músculos es muy bien, o sea, músculos, todo eso, chévere, pero para mí es más importante la capacidad cardiovascular o la resistencia física que tú tengas para, no sé, correr, hacer alguna cosa, etcétera, etcétera. Y además, eso te ayuda muchísimo para muchas cosas. Así que tenlo en mente. Ese es un consejo de José Antonio que te lo dejo a ti. Y bueno, aquí tenemos un poquito más. Hablaremos sobre otra más porque realmente son varios tipos de inteligencia. O bueno, vamos a terminarla. Creo que está suficiente. Lo que pasa es que este tema lo considero tan extenso y tan maravilloso que me gustaría hablar 2 horas de todo esto, pero por el formato del podcast vamos a hacerlo un poquito más consumible para todos ustedes. Bueno, pasamos con la siguiente. Inteligencia musical. La música puede tocar nuestras almas, pero también puede dar una señal de inteligencia musical. Compositores y músicos tienen conexiones espaciales con el sonido. ¿Qué papel juega la música en el desarrollo cognitivo? Wow, de verdad que sí, o sea, desde personas que tocan instrumentos hasta gente que hace música con ritmos hechos por un ordenador. Realmente la inteligencia musical es algo que va mucho más allá eh, del entendimiento natural de una persona, porque es como lo dice, tienes que tener una conexión espacial con sonido, tienes que saber cómo hacer una regla de sonidos que forman una melodía, que forman algo que sea placentero para ti o para la persona que lo estés haciendo o para la canción o la cosa que lo hagan. Siento que esta inteligencia no tengo mucho conocimiento acerca de ella porque yo soy muy amante de la música, me considero una persona melómana. Para los que no saben, una persona melómana es una persona amante de la música y me encanta la música durísimo, pero no tengo conocimiento acerca de composición, de escritura, ni nada de eso, así que, bueno, ¿qué papel juega en el desarrollo cognitivo? Yo creo que la música te puede llegar a estimular mentalmente para llegar a un estado de concentración o un estado de cualquier cosa que quieres. Por ejemplo, hay mucha música que te ayuda a estar más feliz, te ayuda a estar más triste, te ayuda a estar más activo físicamente, como la música del gimnasio, no sé. Depende del tipo de cosas que busques, puede tener algún desarrollo contigo, positivo o negativo, porque, bueno, si escuchas música o si te rodeas de un ambiente un poco negativo, bueno, vas a tener cosas negativas. Así que, bueno, ¿cómo podemos desarrollar este tipo de inteligencia? Bueno, no tengo mucha idea ni tampoco me quiero equivocar, pero voy a dar una opinión y supongo que, pues, practicando algún instrumento o alguna cosa. De hecho, uno de los instrumentos más favoritos que tengo, o los instrumentos que más me han gustado, son el piano y la batería. De hecho, una vez recuerdo que mi madre, hermosa y linda madre,
te amo, me iba a comprar un piano, pero era un piano tan grande, era un piano de madera, pero en ese entonces nosotros vivíamos en una casa donde el piano era casi que la mitad de la sala. Entonces, bueno, al final no lo compramos, pero bueno, es una, es uno de los instrumentos más bonitos que hay para mí. Por ejemplo, no sé, es muy bonito el piano, me gusta muchísimo. Pasamos a la última, la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal habla de la habilidad para entender y trabajar con otros en base a la inteligencia. Por ejemplo, líderes, terapeutas y psicólogos son ejemplos destacados. ¿Cómo podemos mejorar nuestras habilidades en inteligencia personal para construir relaciones más fuertes? Entenderse a uno mismo es lo que caracteriza la inteligencia interpersonal. Reflexionar sobre las emociones y motivaciones nos ayuda a crecer personalmente. Sí, la inteligencia interpersonal es entenderte a ti mismo, saber quién eres tú, saber lo que tú quieres y saber las cosas que tú necesitas. Por ejemplo, aquí tenemos que líderes, terapeutas y psicólogos son ejemplos destacados. Siento que hay muchas personas que siempre les gusta, yo soy el líder y todo eso, o me considero que yo soy el jefe y bla, bla, bla. Y está bien, cada persona puede pensar lo que quiera, pero más allá de eso, tienes que tener en cuenta que tienes que tener un nivel de inteligencia interpersonal realmente alto, ya que la inteligencia interpersonal te ayuda mucho a relacionarte con otras personas. Creo que esta va muy arraigada con la parte lingüística, como la parte de las comunicaciones, cómo entender, cómo hacer conexión con las otras personas. Y para mí, en este momento de desarrollo que estoy, esta inteligencia interpersonal es algo que estoy aplicando mucho en mi vida. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra inteligencia interpersonal? Bueno, para desarrollar nuestra inteligencia interpersonal, primero tienes que conocerte a ti mismo. Aparte de eso, tienes que aprender a tener habilidades sociales, tienes que tener muchos soft skills, habilidades blandas, soft skills, o tienes que tener experiencia para construir relaciones. ¿Cómo puedes hacer amigos? ¿Cómo puedes conocer personas? Dejar de tener pena, miedo al rechazo. Hay muchas cosas que te pueden servir para eso, pero lo primordial en este momento es conocerte a ti mismo, saber quién eres, qué eres y a dónde quieres estar, por ejemplo. Son cosas que te ayudarán para tener una buena inteligencia intrapersonal, porque te sentirás una persona auténtica en el momento que estás al frente de otra. No tienes que tratar de aparentar, no tienes que tratar de ser algo que no eres, sino que simplemente eres lo que eres. Así que bueno, conclusión. La diversidad de las inteligencias nos hace únicos y valiosos de diferentes maneras. En mentes diversas celebramos cada tipo de inteligencia y cómo contribuye al tejido social y la cultura en nuestra sociedad. Pues sí, básicamente no te tienes que preocupar o no te tienes que sentir mal porque tengas alguna inteligencia un poquito más arraigada o un poquito más desarrollada que otras. De hecho, existen muchos más tipos de inteligencias de acuerdo a varios autores que quizás más adelante hablaremos sobre eso. Pero lo importante es que aquí te dejé varios tips donde puedes tener alguna idea o quizás investigarlo en Google porque no soy un experto en esto, de cómo desarrollarla. Creo que el ser humano tiene la capacidad de desarrollar todas estas áreas si se lo propone. Así que si quieres hacerlo, solamente es cuestión de intentar. ¿Ok?
Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy, cafetaleros. Muchísimas gracias por acompañarme hasta este momento y si has llegado a este momento del video, se me olvidó hacerlo al inicio, sé que lo voy a hacer ahorita. Te recomiendo que lo compartas con tus amigos, familiares, en tu grupo de WhatsApp, en tus redes sociales. Y recuerda seguirnos, darle like, dejar tu comentario, cuál es el tipo de inteligencia que tienes más desarrollado. Y bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye bye.